Buenas tardes, yo estoy aquí para presentar el proyecto que realicé con motivo de la convocatoria que surge de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, del cual me siento, bueno, soy uno de los digamos, clientes o participantes de esa asociación que, bueno, aprovecho para daros la enhorabuena porque creo que es una actividad muy interesante en todos los aspectos. Y centrándome en el proyecto, sí quería hacer mención a, bueno, el proyecto cuando presenté la idea original, yo soy interino de secundaria, de Geografía, Historia y Arte, pero debido a las nuevas normativas, digamos, las nuevas leyes, la materia de arte queda un poco, digamos, secuenciada a las disciplinas orientativas, un poco, digamos, secundarias. Entonces yo lo que hice fue aproveché que el curso pasado estuve en un centro donde había muy pocos alumnos y donde mis clases principales eran los grupos de integración, los grupos de diversificación, que sería segundo de PEMAR y tercero de diversificación. Aproveché que tenía ratos libres y ratos, bueno, ratos libres entre comillas para hacer otras actividades y entonces preparé un dossier, un proyecto que fue el que presenté a la asociación y primero lo tuve que pasar por el claustro del profesorado, el que trataba de incluir, como bien decía Carlos, esa inclusión, esa necesidad que tenemos de acercar el arte a los chavales, jóvenes y no tan jóvenes, porque ahí tenemos niños adolescentes de 13 años que a lo mejor tienen 10 o incluso algunos son más infantiles que los niños del colegio que acabamos de ver. Lo importante del proyecto era un poco, el discurso se basaba básicamente en la libertad expresiva, porque yo estos años de experiencia me he dado cuenta que si yo trato de explicarles a los alumnos, adolescentes muchos de ellos, lo que no les interesa el arte y trato de metérselo en los ojos y les pongo imágenes y les pongo fechas y autores, la capacidad que muchos de ellos tienen, a no ser que les interese, como si fuera algo que les interesara, es mínima. Y de esta parte lo que hago es les hago partícipe, como decías bien Carlos, gracias, les hago partícipe de ese proyecto. El proyecto era de ellos. Yo simplemente lo que hice fue seleccionar una serie de obras, que básicamente es las que hemos hablado, la obra de Dalí, la obra de Picasso, el bodegón, uno de los bodegones de Luis Ejido, el otro que mis compañeros habían cogido el otro, yo cogí escogí una y es el de las Sandías, luego la cueva de Covadonga y el retrato de Jovellanos. Todas esas obras tenían que ver con las materias impartidas en cada uno de los cursos. En primero estaban dando una etapa de historia, entonces yo aproveché a darles la etapa de Covadonga, entonces hablamos de la cueva de Covadonga y fuimos escogiendo unas obras que se aprovecho para echar en falta o sí reiterar, que ya lo comenté, en la inclusión también de alguna obra de algún artista femenino, porque he visto que solo hay mucho masculino y hay poco femenino. Entonces, bueno, sí que es una cosa que me gustaría que pudiera entrar. Luego, dentro del proyecto, el proyecto tenía tres ejes fundamentales, que era, como me inició, muchas gracias Carlos, me inició tres proyectos fundamentales. El primero era la integración de todo el grupo en clase en la realización de una obra de arte. Yo seleccioné las obras de arte que se propusieron y cada grupo era libre de trabajar. Les dejé trabajar individualmente, por parejas, en grupos, ¿vale? Generalmente las obras, en su mayoría, las trabajaron individualmente o por parejas, ¿vale? Dejé que la libertad fuera total, fuera una creatividad, lo que decías tú, porque me parece importante en el mundo del arte esa cohesión que hay, al artista no se le puede poner límites, y lo que sí hice fue secuenciar. Hice una secuenciación del primer trimestre en lo que los alumnos y alumnas de primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO y primero de bachillerato, porque luego segundo de bachillerato al final, por el tema del estudio de la BAU, se desmarcó, y el segundo de PEMAR y tercero de diversificación, porque al final consideraba que tenía tiempo de sobra para hacerlo con todos, aunque sí es verdad que me pegué un poco de apurón, porque el proyecto lo diseñé un poco en solitario, aunque sí tengo que decir que tengo que agradecer a la Junta Directiva del Centro, del IES de la Quintana, al director, al jefe de estudios y al secretario, toda la ayuda que me prestaron, así como un grupo bastante grande de profesores que me apoyaron en todo momento para poder hacer las actividades que yo necesitaba en cada momento, porque hay que tener en cuenta que en secundaria no tenemos alumnos en el aula, los alumnos se mueven en cada diferentes momentos, entonces claro, yo a muchos de ellos, grupos, no les daba clase, entonces tenía que ver cómo esas horas de guardia, pues fui aprovechando ese tiempo, que eso también me requirió mucho tiempo y esfuerzo. Al final se consiguió, entonces, bueno, como comentaba, una de las primeras patas era la creación de una serie de bocetos de la obra. Yo simplemente les proyectaba la obra, les daba una breve explicación de unos 5 o 10 minutos de qué era la obra y cada grupo en clase le daba una lámina, primero fueron folios, luego ya fueron en tamaño de A3 en cartulina y era una técnica seca, podían usar lapicero, con sanguina, con carboncillo, con rotuladores, con tizas, con lo que quisiera, pero tenía que ser una técnica seca. Y todos me hicieron, la mayoría, unos 15, 12 dibujos por clase, un boceto. No los tengo aquí porque yo ya no estoy en ese centro, y entonces están en el centro, es más, muchos de ellos han quedado expuestos donde los pudisteis ver el último día porque gustó tanto que está el espacio allí habilitado para que la gente los pueda contemplar. Entonces la idea del proyecto era esa primera idea, entonces yo busqué una actividad, exponer fuera el proyecto y conseguí que nos cediera la Casa de los Alberti, que estuvieron ahí los compañeros viendo el proyecto, con cada clase diseminada con sus bocetos, sus obras y la información correspondiente, siempre vinculada
al contexto histórico-artístico que estamos dando en clase en cada momento, en cada materia. Y sobre todo teniendo en cuenta que es muy importante que los alumnos, al trabajar esa materia, muchos de ellos, no voy a decir que les acabó gustando, pero sí consideraron que era una herramienta diferente, ¿vale? Y enriquecedora. No era escuchar como yo les doy clases, sino que ellos participaban dentro del proceso educativo, de una forma más lúdica, más pedagógica y sobre todo se manchaban. Tengo grabado en la mente uno de los alumnos de 13 años, me dijo, yo nunca me manché las manos trabajando, con 13 años, y a mí eso es una cosa que no puedo entender, que un alumno de 13 años nunca se haya manchado, es inexplicable en un colegio, bueno, vosotros lo sabéis bien. Entonces, bueno, ese tipo de cosas siempre, bueno, parece que te animan. El proceso se llevó así en el primer trimestre, en el segundo trimestre hicimos una valoración de los resultados y lo que hice fue dividir los grupos de clase, cada grupo de clase en tres grupos, y cada grupo se dedicaba, unos se dedicaban a hacer el boceto original en técnica húmeda, acuarelas, óleo, témperas o similar, y luego otro grupo se dedicaba al tema más histórico-artístico, a buscar información, una pequeña biografía de la obra, de por qué se hizo esa obra, el porqué de la obra, que es muy importante en el mundo del arte, no solo como artista y como docente, sino me parece importante ver que el arte tiene una creación, pero el arte que se hace ahora no es el arte que se hacía en el siglo XX, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XIII, ni en el mundo griego, es diferente. Entonces me llamaba mucho la atención la importancia de que los alumnos vieran que cuando Goya pintó el retrato de Jovellanos, que era una de las obras que trabajamos, lo pintó porque alguien se lo encargó, porque le iban a pagar por ello, porque era la finalidad del arte, ¿vale? Una finalidad económica, una finalidad de subsistencia, de cómo vivían los artistas. Entonces, un grupo de personas, como comentaba, hicieron una breve biografía y una breve historia del cuadro. Eso se pasó a varios idiomas, se tradujo a francés, a inglés y a asturiano, y en español. Y entonces, cuando expusimos la exposición final, estaban, aparte de los bocetos hechos en técnicas húmedas, como comentaba, 5 o 6 por clase, las personas que más interés tenían, o que fui seleccionando según fuera el trabajo, que siempre me ayudaban. Siempre sabemos que hay varias personas en la clase que os gusta más eso que otra cosa, entonces yo los aproveché, adquirí unos lienzos, 8 lienzos, que fueron los que estuvimos ahí acompañando los bocetos, e intervinimos sobre los lienzos, también de forma libre. Yo no les daba ningún tipo de cortapisa, les dejaba libertad, yo simplemente les ponía la imagen y les decía, mira, la obra es esta y es que hagáis vuestra recreación. Unas salieron muy parecidas, otras eran totalmente diferentes, como hacen vuestros alumnos y alumnas también, que es un poco la gracia del arte, usando todo tipo de técnicas, usamos el collage también, recortar fotografías, porque claro, los alumnos de cuarto me decían, profe, es que hacemos muy bien los dibujos, pero ¿quién no sabe hacer el retrato de Jovellanos? No nos sale. Entonces yo dije, ¿por qué no lo recortamos y tal? Entonces fueron a fotocopiarlo, recortaron, lo pintaron, bueno, un poco en plan de Usam, hicimos una técnica, la idea fue intervenir nuevas cosas que ellos fueran probando, siempre manchándose, la idea es que se pudieran manchar. Yo trataba todos los días en clase que se mancharan, porque eso lo iban a contar en casa, y me contó constancia porque la visita de los padres al final fue muy enriquecedora, porque muchos padres decían, mi hijo no cuenta nada, pero llega a casa y me está contando que está pintando un cuadro, y eso simplemente ya es un motivo de, sobre todo teniendo en cuenta que había 2 grupos de alumnos, los de segundo de Iber y segundo primario y tercero de Iber, que eran grupos de inclusión, con diferentes dificultades bueno, a nivel social, familiar, y otros muchos problemas, que son alumnos que sabéis que están recogidos en otras clases, en otra metodología totalmente diferente, que era con los que yo más ideé el proyecto un poco por ellos, fueron la idea del germen, pero luego el proyecto creció, que yo creo que es importante también. Después de recoger toda esta información, se realizó una tarea de difusión, salimos en un periódico local, el periódico de las Cuencas, en la Nueva España, y aprovechamos a fin de curso para inaugurar la exposición ya en el centro, en un espacio que era la antigua cafetería, que habilitamos un poco de aquella manera, en los que lo pudisteis ver, que yo creo que bueno, conseguí una serie de caballetes, ubicamos y los alumnos hicieron una pequeña presentación dentro de las posibilidades de cada uno. Y yo, en cierta manera, considero que el proyecto cumplió sus objetivos, porque el principal objetivo del proyecto es que los alumnos trabajaran. Durante todo el tiempo que trabajé en el proyecto no hubo ningún tipo de problema entre ellos, cosa que era impensable pensar que un grupo de segundo de diversificación y tercero son grupos de diferentes edades, son alumnos que por motivos varios, que no me voy a contar aquí, tienen muchos roces, o sea, básicamente la doctrina fue, esos 2 grupos no los puedes juntar a hacer ninguna actividad. Entonces yo empecé, ¿por qué no los puedo juntar? Pues sí los voy a juntar. Primero los junté en aulas separadas, haciendo la misma actividad, y luego los fui integrando unos con otros. Al final se hicieron súper amigos. Sí que es verdad que cuando había alguna persona, siempre tenía alguna persona un poco subversiva, era el que tenía que procurar de que esa persona estuviera más conmigo haciendo cosas, pero sí que es verdad que al final funcionaron muy bien los grupos. Se consiguió el fin del proyecto, que era hacer la exposición, documentarla y sobre todo hacerlo
público, que fuera público. Cuando se hizo la presentación, un día vinieron a ver los miembros de la asociación, amigos del Museo de Bellas Artes, y otro día vinieron a ver los familiares de allí y de unas asociaciones que había. Y la idea que era, el proyecto era un proyecto abierto, que estuvo abierto todo el tiempo. Como comentaba anteriormente, me consta que en el centro todavía están las obras allí para que la gente las pueda disfrutar. Y eso ya es un reconocimiento no solo a nivel personal, sino también al haber conseguido lanzar un proyecto, porque como docente creo que una de las importancias que tenemos es conseguir que los alumnos vean lo que se hace, porque tendemos mucho nos pasa mucho en infantil, nos pasa mucho en primaria, y en secundaria ya no os quiero ni contar. La adolescencia, si no tienen un móvil, una pantalla, parece que no es importante lo que les vas a contar, y yo precisamente trato de partir de otras pedagogías que son más abiertas, más flexibles, y sobre todo que les permites, ¿pero qué tengo que hacer? La pregunta era, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Y yo, nada, copiar ese cuadro, ¿pero cómo lo hago? Como tú quieras. Y los alumnos y alumnas no saben. No saben porque tienes que dirigirlos, tienes que, no, ¿qué os pongo? ¿Un tutorial de cómo hay que pintar? ¿No sabéis pintar? No, pues pintar con dedos. O sea, por ejemplo, un día le hice una actividad con pintura de dedos. Tenía una clase que era muy reticente, ¿no? Yo llegué allí, eran 22 alumnos, es que yo no sé pintar, es que yo no quiero, es que entonces cogí a dos que ahora los querían y les pusimos a pintar, les dejé pintar ahí unas cartulinas con pintura de dedos. Como niños pequeños de 6 años, en su vida les habían dejado para hacer eso. Yo como les di, entonces luego ya se fueron animando 4, luego 6 y a fin de curso estaban los 12 pintando. Entonces un poco es esa idea, la idea de ver que el arte tiene una singularidad, para mí es una herramienta, como artista y docente me parece fundamental utilizarlo como una herramienta pedagógica y didáctica brutal. Y considero que es un poco la idea del proyecto. Bueno, había traído aquí unos libros para explicar las obras, pero bueno, yo creo que la idea del proyecto es un poco eso. Están allí, los resultados fueron extraordinarios y sobre todo que se hace hincapié de que es un proyecto que se puede incluir y se puede añadir dentro de la dinámica de un centro. Yo creo que lo dejé tal, sí que es verdad que me llevo esfuerzos, más horas de las que tenía que estar en el centro, pero yo creo que salí súper contento y sobre todo que sentí esa necesidad de que iba a hacer algo que fue creciendo y bueno, sobre todo que también cuenta con la participación del alumnado, que es muy importante, que a veces no contamos con ellos, les damos demasiados límites o demasiadas por miedo a que, no, es que si rompen algo, una pregunta era, es que si rompen algo, es que si manchan algo, y bueno, es que son alumnos, tienen que mancharse. Yo tengo 2 hijas y tienen que hacer eso, tienen que marcharse. Y algo no rompimos todos, pues esa es un poco la idea. Se rompió un caballete, lógicamente, tenía que pasar. A uno se le cayó un caballete y se rompió, son cosas que pasan, pero bueno, yo creo que ese es el más menor. Entonces yo, bueno, el proyecto, quiero agradecer, lógicamente, al centro, a la Asociación de Amigos del Museo, al Museo de Bellas Artes, por esta iniciativa que me parece fantástica. Y bueno, tengo mucho más que decir. Si me queréis preguntar alguna cosa, daros las gracias y... Mira, nosotras queremos hacerte una pregunta. Sí. Antes hablabas del retrato de jovellanos, ¿no? Sí. No sabían cómo poder trabajarlo. Tú dijiste que lo copiaste, ¿no? O sea, que lo fotocopiaste. Sí, yo les di ideas. ¿Cómo trabajaste sobre esa fotocopia? Pues yo, por ejemplo, yo realmente no les dije que lo fotocopiaran, les dije que qué otra forma teníamos de hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo fotocopiamos? Entonces fuimos a la fotocopiadora, hicieron una copia, y entonces, ¿y ahora qué hacéis? Nada, pues ahora lo vamos a recortar. Entonces, a un grupo, por ejemplo, se le ocurrió recortarlo y lo pintaron con colores. Otros lo recortaron y hicieron solo la silueta. A otros les dejé un spray y lo hicieron con la silueta del spray. Yo les fui dejando, yo les doy ideas, pero que ellos sean los que... Yo en la sombra, como digo, es un poco así, tratando de que ellos... Porque muchas veces, muchas de las cosas que se les ocurren, claro, son nenos mayores, pero son mayores para unas cosas y no para otras. Yo tenía alumnos allí que tenían 15 años muy maduros y tenía otros de 16 que eran menos maduros que los de 15. Entonces la idea era fusionarlos y mezclarlos. Claro, en los colegios lo tenéis un poco más fácil porque los tenéis por edades y los tenéis todos y tenéis una aula de plástica. Yo iba a la clase, iba con mi caja, llegaba allí y ya está César, el artista me llama. Llegaba ahí, bueno, hoy vamos a hacer no sé qué, venga, a sacar. Y muchas veces me decían, profe, yo quiero estudiar matemáticas. Estudia, yo quiero hacer, ¿vale? Yo tampoco les quiero obligar, pero la meta fue que conseguí que todos ellos participaran. No hubo hubo un alumno que dijo, yo no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Estuvo así todo el curso. Y en mayo vio que todos hacían y se aburría porque nadie quería estar con... Entonces vino y dijo, ¿qué puedo hacer? Entonces eso ya fue en plan de, bueno, ya está, ya con eso ya me doy por... Entonces la idea del proyecto es un poco eso. Y sobre todo que hay una dificultad muy importante ahora con las edades de la... Bueno, os voy a contar, la adolescencia. Y entonces nos encontramos con una situación de esos nenos de, no, es que vaya pereza, ¿vale? Entonces precisamente era eso. Ver cómo era un proyecto, yo creo que estoy contento porque era un proyecto como que yo lancé, pero que no tenía, cuando lo hablé con Carlos, me acuerdo perfectamente, no era un proyecto que yo no tenía la idea muy determinada de cómo iba a terminar. Pero es como cuando lees un libro que tienes varios finales, pues igual. ¿Que queréis hacer? Hacemos unas pruebas, pues venga, yo os busco un sitio, ¿queréis hacerla? Venga, oye, sí. Y entonces alguien propuso, es que fulanita pinta.
¿Y dónde está? Y fulanita es la típica niña tímida que está en la esquina, que no dice nada, pero las compañeras le animaron, le compré un lienzo, vi que les gustaba, vi que se animaban más. Entonces en vez de pedir uno, que pedí 10, y al final pintamos 10. Uno se rompió porque alguien, bueno, se enfadó, lo de siempre, pero al final conseguimos hacer Entonces la idea era eso, que ver un poco el trabajo colaborativo. Claro, es muy diferente yo que he hecho talleres para nenos más pequeños. Claro, es diferente porque la forma de trabajar es diferente, es mucho más, bueno, no es ni bueno ni malo, simplemente que es diferente. Lógicamente a un niño de 15 años dices, no, y lo primero dice, pero no voy a usar el móvil, pero qué? Entonces, no entiendo. El reto es completamente distinto. La verdad es Claro. que el esfuerzo que hiciste de integrar a todos, yo me acuerdo el primer día que fuimos a veros, cuando expusisteis en la Casa de la Cultura, que estaban ahí los chavales contigo, además de varios cursos, y había 2 o 3 crías así de estas, así un poco, con mucho remango, de estas, que no sé si habían hecho algo, pero en aquel momento estaban un poco rebecas, estaban Sí. así un poco tal, ¿no? Y tú, en aquel, no sé si ya lo tenías hablado primero con ellas, pero si no, en aquel momento las nombraste como coordinadoras o Sí, portavoces del trabajo, ¿no? sí. Y ahí se sentaron con nosotros y bueno, a su manera nos contaron un poquito lo que habían hecho los compañeros, ¿no? Entonces, Que eso era impensable hacer eso al principio. las incorporaste como pudiste incorporarlas en aquel momento. Tenemos del una trabajo herramienta, que es la colectivo. herramienta de Teams, que como profesores, y este es el grupo de alumnas que dices tú, que fui el tutor de ellas, que bueno, estuve más tiempo con ellas porque eran solo 6 alumnos, y solo venían 4 clases, 5, que eran pocos, me dejaba mucho... Eran de Diver, además, Eran de Diver, crías, sí, de tercero Diver. Y son alumnas que al final, todas las semanas, me llaman un mensaje para, ¿cuándo vayas a ver? ¿Cuándo seguimos pintando? ¿Cuándo? Porque luego con ellas, precisamente, y con el otro grupo, estuve haciendo un mural, bueno, del centro allí. Hice otra actividad paralela porque al final un poco yo creo que es eso, la idea es de que estos proyectos que hagan cosas diferentes, lo que no se habla, no se trata, lo que no se trabaja, que figura aquí, pero yo no tengo nada que documente que hice esa tarea ni ese trabajo, lo hago porque me apetece. Es más, este año estoy en un centro en Moreda y estoy cubriendo una baja que no sé si terminaré ahora y estoy pintando mi mural. Ya empecé ahí a hacer una cosa porque empecé a hacer una cosa y otra vino la otra y yo pido permiso y digo, es que hay una pared en blanco ahí, es que está súper fea de los pies, ¿por qué no hacemos una cosa? Y lo acabamos precisamente la semana pasada. Y si me da tiempo, a lo mejor hago otra cosa todavía. Graba, fotografía, Todo, porque lo tengo todo eso todo, hay que todo dejar documentado. testimonio Yo todo lo tengo documentado. Sí, efectivamente. sí, la idea es un poco eso. Vamos a hacer una intervención en un jardín. Bueno, la idea es, sí, yo creo que el arte es esa herramienta que nos permite ser libres, que a lo mejor otras no te lo permiten. Y luego una cosa importante que no comenté es que este proyecto, yo conté con la colaboración de prácticamente todos los profesores del instituto. Yo iba allí, claro, iba yo y me tengo que llevar a 3 alumnos. ¿A quiénes? Entonces siempre no había ningún problema. Pero mira, voy a hacer yo una colaboración pasiva, si quieres, César, porque tú te lo comiste tú solo. El proyecto te lo comiste tú solo. Bueno, la idea del proyecto lo lancé yo, pero bueno, pero es parte de podría haber la... una participación más activa, pero el proyecto lo desarrollaste tú. Otra cosa es que tuvieras, pues eso, ciertas facilidades por parte de la dirección. Por ejemplo, o del ahora resto hacer de las los traducciones compañeros. me ayudaron los compañeros de idiomas, bueno, Pero yo fui pidiendo dentro de las posibilidades. esfuerzo, la carga del trabajo te la comiste tú solo. Bueno, pero es parte del proceso Bueno, también. Yo creo que yo estoy súper contento también, porque al final yo creo que el tiempo es eso para invertirlo. Y luego en eso comentaba que aparte de eso conseguimos que muchas de las asignaturas de las obras que hicimos tuvieran que ver con una particularidad, alguna materia. Por ejemplo, trabajamos el tema de la fruta, el tema de la nutrición, la compañera de ciencias aprovechó para dar ese tema y explicarlo con el cuadro que hicimos. El tema de la cueva, el de geología, trató de explicar el tema del retrato, pues el paisaje, el de geografía. La idea era el de matemáticas, el cuadro de Miró y el de Picasso, que sabéis que está hecho con medidas aritméticas también. Entonces la idea es, todo eso se puede trabajar desde un punto de vista, todo tiene como cabida. Yo lo que traté fue un poco eso yo tiré la piedra y luego se fueron añadiendo otras piedras. Es un poco la idea. Entonces yo estoy muy contento del proyecto, creo que fue enriquecedor, y creo que, bueno, yo creo que la premisa era esa y yo como estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de cosas en mi trayectoria, pues creo que es fundamental. Y estoy, bueno, muy contento porque creo que fue algo bueno, que sí, que se consiguió terminar y que al final, bueno, el primer día que hablé con vosotros y me dijisteis que ibas a hacer, y fue como en plan de, pero no está muy claro, es que yo creo que realmente la idea es que no esté muy claro, porque si está claro, luego es como que te limita. No, voy a hacer esto, pero luego entonces no puedo hacer, voy a hacer A, pero luego puedo hacer una minúscula, una mayúscula, puedo una superíndice, entonces la idea un poco es esa idea. Jugar, yo creo que es un poco la... Y entonces nada, dar las gracias y no sé si queréis preguntarme alguna cosa más. La idea es un poco esa. Y enhorabuena por vuestro proyecto, que también, todo es general, pero muy bien trabajado. No, todavía no. Gracias.